Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre sanidad. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de una joven que el Señor sanó de cáncer. No se vaya. En el programa de hoy tenemos de invitadas a Lola y a su hija Yari, quienes vienen a contarnos acerca del milagro de sanidad que Dios hizo. Básicamente este testimonio es de celebración. Yari, ¿cuántos años tienes? 16. 16. Lola, cuéntanos cómo comenzó todo, por favor. A la edad de 2 años, una bola de billar le cayó en el dedito a la nena y básicamente perdió la raíz de la uña. Pero el doctor decía que no se podía operar hasta que después que fuera señorita, al año y medio de ser señorita, se podía operar. Porque si no había que ponerle una anestesia completa y no... Y no ameritaba. No. Era mejor ponerla local y hacerlo pues cuando ya haya cumplido... La mayoría de edad. Yari, ¿cómo te sentías tú con la uña? ¿Te dolía? Sí, me dolía mucho. Es diferente cuando te pisan un dedo normal que cuando me pisaban ese dedo me dolía más. A veces me sangraba. Cuando me ponía media de la escuela, llegaba a casa, me quitaba el zapato y veía que estaba todo sangrado con sangre seca. Me dolía así. En ese momento, ¿cuál era el diagnóstico del doctor? Había que tenía la raíz de la uña muerta y había que sacársela. ¿Y cómo se generó este último diagnóstico de cáncer? Bueno, cumplió el año y medio, fuimos a la oficina del doctor ya aquí en Estados Unidos, le pusieron anestesia local, le sacaron la raíz de la uña, se supone que no volviera a crecer y fue un procedimiento bastante simple. A los meses le sale la bola con uña, la llevo al doctor, él me hace un referido para un especialista de dedo, un podiatra, y lo llevo al podiatra, le explico la situación, que no se supone que volviera a crecer y creció, y él me explica que entonces habíamos que ir al hospital a hacer una operación pues más grande, más profunda. Había que limpiar bien, sacar parte de la masa que estuviera en esa, porque el dedo tiene como una bola, y había que sacarla para entonces llevar la patología a ver por qué razón estaba saliendo, qué era. Y así lo hicimos. La llevamos al hospital, el doctor le abrió, saca la masa, fue bastante rápido. El doctor se reúne conmigo, me dice que encontró una masa con unas características oscuras, pero salió completa. No tuvo que cogerle muestra al hueso ni nada, sino que la cogió, limpió lo más que pudo
y cerró y que había que esperar una semana para el resultado de la patología y volverla a chequear en su oficina. ¿Y después qué ocurrió? ¿Ya dudabas que podía ser algo negativo o tú estabas confiando en ese momento? No, en ese momento yo estaba tranquila, yo sabía que nada malo iba a poder pasar. Sí me llamó la atención cuando él dijo una masa oscura, como que no era lo que se esperaba. Y en la oración, antes de la operación, recuerdo que oré que nunca más van a tener que operarla. Y yo dije como que me llamó la atención, pero dije, Señor, que sea tu voluntad. Cuando regresaron los resultados, ¿qué te dijeron? Cuando regresaron los resultados, estaba yo con ella y su hermana. Estábamos esperando tranquila, el doctor se tardó y cuando viene para acá, para la oficina, me pide disculpas por haberse tardado y me explica que estaba hablando con el patólogo, porque no había llegado a la patología y el patólogo le explica que él se había reunido con otros patólogos del hospital y habían quedado en conclusión que era cáncer. Yari, ¿tú sabías ese resultado? Ni idea, no. ¿Tu mamá qué te dijo? Ella me dijo que había una posibilidad, pero que no estaban seguros y había que hacer más exámenes y de verdad que no se sabía, que no me preocupara porque nada era seguro. Lola, ¿cómo tomaste tú la noticia? Cuando la primera oración contestada fue cuando el doctor me está diciendo eso en inglés. Mis dos hijas saben mucho más inglés que yo. Cuando me está diciendo eso, yo digo, yo no puedo creer que este doctor me esté diciendo eso al frente de mis hijas. Yo veo que a las nenas se le empiezan a salir las lágrimas y lo primero que yo le dije, Señor, haz como la Torre de Babel, que ellas no entiendan lo que le está diciendo, confúndela, porque yo sabía que tenía que batallar y yo quería batallar y concentrarme en la batalla y no quería que nadie estuviera hablando cosas que sabía que estaban mal dichas. O sea, que tú estabas convencida que si ellas abrían la boca se iba a dañar el plan de Dios. Sí, porque la palabra tiene poder. Cuando tú supiste esa noticia, ¿qué le dijiste al doctor? Que yo no lo creía, que yo no lo aceptaba en inglés. Yo le decía, no lo acepto, no. Mi familia es saludable, por parte de papá somos saludables, yo no lo acepto, yo lo cancelo. ¿Y la reacción del doctor cuál fue? Que él entendía mi reacción porque yo era mamá, pero que eso es lo que había salido, que podían mandarlo entonces a otro hospital más especialista de patología, pero es para ver también si era original o era una metástasis. O sea, que aún te estaban dando un diagnóstico peor. Exactamente. Estaba diciendo que probablemente no era solamente la uña, sino era el resultado de un cáncer en otra parte del cuerpo. Tú me habías contado que la niña tenía un tumor en la cabeza, pero que decían que no era maligno. Pero ahí se te vino a la cabeza que probablemente podría ser el originado por eso. El enemigo metió eso en la cabeza. Me recuerdo del tumor que llevábamos años, como dicen los médicos, monitoreándolos. Y siempre salía bien chiquitito y no tenía cuidado mientras no creciera. Y estaba en un sitio que no era operable. O sea que nos tocaba hacer MRI todos los años y lo estábamos haciendo y no había ningún problema. Pero en ese momento cuando el doctor me dice eso fue lo primero también que me vino a la mente. Bueno, ya sabemos el diagnóstico. O sea, el diagnóstico al parecer era peor de lo que se imaginaba. Pero yo sé que todos los que nos están escuchando en este momento van a querer saber cómo fue el desenlace de la historia y cómo Dios hizo el milagro. Así que vamos a hacer una pausa y más adelante continuaremos con la segunda parte de este testimonio.
Continuamos dialogando con Lola y su hija Yari y cómo Dios hizo un milagro de sanidad en su vida. Lola, cuéntanos cómo fue este proceso. Sabemos que tú querías batallar sola, que no querías que nadie se enterara de este asunto porque no querías que palabras negativas salieran de su boca. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? Pues yo nada más se lo dije a mis pastores y al grupo de intercesoras de la iglesia y mi familia cercana, que quiere decir mi mamá, mi papá y mis hermanos, más nadie. Y empezamos a orar, y empezamos a batallar, empezamos a reclamar la sanidad por las llagas de Jesucristo, a creerle. Realmente yo sentía una fuerza bien grande de no aceptarlo, de cancelarlo y saber que Dios tenía promesa con ella y que Dios iba a cumplir su promesa. Lola, en ese momento la oración, ¿qué papel tuvo en tu vida? Fue lo que me mantuvo de pie. Me mantuvo de pie, yo pude estar de rodillas orando, pude no dejarle ver a ella la magnitud del problema, pude crecer espiritualmente, aferrándome al Señor, declarando palabras, declarando sus promesas, aferrada totalmente al Señor. ¿Cómo te sirvió este proceso que atravesaste en tu vida? Pues experimenté lo que la palabra dice, que Dios no manda prueba más allá que no pueda soportar. El Señor, en medio de toda la tormenta que fue en ese momento, me sostenía con su palabra, su cuidado, me renovaba las fuerzas, me daba aliento, sacaba fuerza donde no la tenía. Y yo sabía que era el Señor porque no podía ser yo. Yo no tenía esa fuerza para poder aguantar y hacer que todo estaba bien. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese momento tú elegiste creerle a Dios, creer su palabra de sanidad y empezaste a orar y eso fue lo que te fortaleció. Yari, ¿tú sabías algo de esto? ¿Todavía no sabías nada? No sabía nada, pero, o sea, me sentía como si algo estaba pasando, como que algo no me estaban diciendo, pero no me imaginaba que era lo que era cáncer. ¿Qué te decía tu mamá? No, mami decía que porque yo la veía estresada, y yo, mami, ¿estás bien? Pero ella me decía que eran problemas económicos, o sea, se inventaba cualquier excusa menos lo que era. ¿Y qué pasó con el tumor de la cabeza? La pediatra, él habla con la pediatra porque fue quien la refirió. Y la pediatra me mandó a hacerle una batería de laboratorios y entre eso, pues el MRI de la cabeza. Y fuimos y le hicieron el MRI, se tardaron un montón. Salimos, volvieron y la metieron porque faltaba más tomas. Y después nos fuimos. La pediatra me llamó, que la llamaron, porque yo había llevado los análisis de antes que salía el tumor. Y que ellos, por más que buscaron y buscaron, no encontraron nada. Estaba totalmente limpia. O sea que tú ibas a buscar el origen del supuesto cáncer en el dedo y tú pensaron que el origen estaba en el tumor que ella ya tenía y que estaban monitoreando, pero realmente ahí comenzó la sanidad, porque ya eso ya había desaparecido. ¿Tú te esperabas esto? Pastora, antes de esa prueba usted me había dicho que hiciera un ayuno y estábamos terminando un ayuno congregacional. Y terminando, usted me dice, no, el Señor me dice que hagas un ayuno de las redes sociales, de todas las páginas. Y así lo hice por obediencia, que no entendía por qué, si así estoy saliendo de uno. Y cuando pasó todo eso, ahí vino esa palabra y me acordé, oh Señor, tú me estabas preparando de antemano, porque en tu desayuno uno lee la palabra, uno está, ¿verdad?, metida en la intimidad con el Señor. Y eso fue también lo que me ayudó a aguantar y estar llena de esa fe de que el Señor oye la oración y hace milagros. ¿Te volvieron a llamar acerca del diagnóstico del pie? Sí, me dijeron que salió negativo, pero que como ya había un positivo y un negativo, tenían que enviarlo entonces a Harvard, la Universidad de Harvard, para estar seguro cuál era el que estaba equivocado. Y yo le dije que no había ningún problema. Ya a estas alturas yo estaba tranquila. Ya yo sabía que el Señor empezó la obra y Dios todo lo que hace, lo termina. Y yo sabía que si el Señor le había quitado ese tumor de la cabeza, era porque el Señor todo lo hace perfecto y era señal de que no fue una equivocación de un patólogo, fue que el Señor la limpió por completo. La sanó. Yari, ¿en qué momento tú te enteras de que era cáncer y que no era una cosa sencilla? Pues ya cuando el doctor dice, no, salió todo negativo, pues que salimos de la oficina, pues mami me cuenta toda la historia y todo lo que pasó y lo que sucedió. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo no se puede sentir? Me sentía aliviada porque no era cáncer y me sentía también como que bendecida de tener una mamá que pudo así
orar por mí y nada, protegerme espiritualmente. Lola, después de pasar todo este proceso, ¿cómo te fortaleciste tú en otros procesos de tu vida? De ver cómo el Señor escucha ese clamor, cómo el Señor en los momentos más difíciles está cargándote, te está abrazando. No hay oración que pase percibida por el Señor. Todas las oraciones están en el trono de gracia, escuchando, y Dios las contesta en su momento perfecto y en su tiempo perfecto, pero hay que creerle. Y en ese momento, las otras circunstancias, ¿cómo las veías? ¿Igual de grandes No, o más pequeñas? No, pequeñas, demasiado pequeñas. Decía, Señor, perdóname por cualquier cosa que me haya quejado. Yo aguanto lo que sea, pero que ninguno de mis hijos que no tengan ninguna enfermedad como eso, ¿verdad? O sea, sabemos entonces que la herramienta fundamental fue la oración, el creer, la fe. Todo el oír y el oír la palabra de Dios fue lo que incrementó tu fe y tú pudiste batallar y pudiste creerle a Dios y echar fuera todo pensamiento de enfermedad. Bueno, este testimonio es muy importante para todos aquellos que nos escuchan y de pronto no tienen cáncer, pero tienen otra enfermedad. Sabemos que si Dios lo hizo con ustedes, con la niña, lo puede hacer con cualquier persona que nos está escuchando. Deseamos agradecerles por haber venido acá y compartir esta alegría tan grande que han vivido y sabemos que tienen más victorias para su vida. Muchísimas gracias. Ignition, liftoff. Hoy estaremos hablando sobre sanidad. Cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Qué tremendo el testimonio de esta niña, cómo Dios obró en su vida cuando los médicos dijeron una cosa. No estoy invalidando el poder de los médicos, pero los médicos dijeron para cerciorarse, hay que revisar nuevamente si es una metástasis, si es un cáncer. Dios sana completamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que activa en la fe de una persona. Personalmente fui testigo de muchas personas que han sido sanadas, tanto en ministerio como en Colombia. En una oportunidad había un joven de 17 años que estaba en Colombia, ya le daban 4 horas para morir y el Señor, y me llaman a mí, yo empiezo a orar: Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta persona que sea sana, y maldije toda enfermedad de cáncer sobre su vida. Ya han pasado 19 años, hizo una familia, él se llama Andrés, Dios lo sanó completamente y él sigue dando testimonio del milagro que Dios hizo en su vida. En una ocasión estaba en Miami orando en una cruzada y venía una persona desde República
dominicana en silla de ruedas. Dios pone en mi corazón cuando ella entra a la librería, ora por ella. Le digo, hermana, ¿tú quieres ser sana? Y ella me dijo, claro, yo quiero ser sana. E inmediatamente comenzamos a orar. En un transcurso de 35 minutos, ella se fue caminando, empujando la silla de ruedas. Y yo le dije, ¿qué va a hacer con la silla de ruedas? La voy a devolver en Puerto Rico, la voy a colgar en mi iglesia allá para ser sana completamente. Dios es un Dios de milagros, y un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la vida. Dios llega al límite cuando las personas dicen, no aguanto más, no puedo más, esta enfermedad es incurable. Yo entiendo que hoy en día hay muchas enfermedades que salen día a día. En África, el país, la gente llega al índice de vitalidad de 40 años, mueren a los 40 años las personas, pero ¿qué te puedo decir? Si tú estás enfermo, estás pasando por una necesidad cualquiera sea en tu vida, sea presión arterial, sea artritis, sea problemas con los ojos, sea cáncer, cualquier enfermedad que tengas, Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para restaurar. Dios es el Dios de los milagros. Yo te puedo dar un testimonio de Dios, cómo me sanó a mí. Era una persona adicta al alcohol, una persona que el hígado lo tenía completamente infuncional, pero cuando Él vino a mi vida me sanó completamente, así como lo hizo con la niña, así como lo hizo con la mamá, así como Dios lo está haciendo con muchas personas alrededor del mundo. Necesitas fe para creer. La palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. No sé por lo que estás pasando, tú que me estás viendo ahora, si tienes una enfermedad, sea presión arterial, cualquiera sea tu enfermedad, ahora mismo Dios te puede sanar. Es más, extiendes tus manos sobre el televisor, que yo quiero orar por ti para declararte sano por completo. Si lo hizo con esta niña y lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Tú no necesitas estar consumiendo tantas pastillas, tú necesitas creerle a Dios, al Dios de los milagros, el Dios que puede intervenir ahora mismo sobre ese televisor donde tú estás. El poder de Dios te puede sanar. Extiende tus manos, yo quiero orar por ti ahora mismo, y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora mismo, Señor, envío una palabra de sanidad sobre aquellas personas que me están viendo a través de la televisión. Declaro inoperante toda enfermedad, declaro inoperante toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y por la sangre de Cristo yo los declaro sanos. Toda artritis se va, toda artritis se va en el nombre de Jesús, toda anemia se va en el nombre de Jesús. Hablo de hipertensión, te vas, cáncer, te vas en el nombre de Jesús. Declaro que el poder de Dios está aquí para sanarte ahora mismo. Tú que me estás viendo ahora, pusiste el canal de televisión, estamos hablando del Dios de los milagros, el Dios que ve de lo imposible. Él hace todo posible, porque sabes que cuando el hombre llega al límite de sus posibilidades, cuando el hombre dice no puedo más, Dios comienza. Lo único que Dios quiere es que tú tengas fe, la fe de un grano de mostaza, como Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y ese monte se moverá. Dios tiene el poder, Dios quiere sanar, Dios está listo para sanarte. Dios sanó a esta niña, Dios te va a sanar a ti. No sé cualquier sea tu situación, llama ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. Queremos orar por ti, porque un milagro está tocando a tu puerta. No quisiera irme sin darte una invitación. Cuando el hombre muere, hay dos caminos. El hombre o la mujer muere, hay dos caminos: el cielo o el infierno. No hay lugar intermedio. Al cielo se va única y exclusivamente al recibir a Jesucristo en su corazón. Ahora mismo repite conmigo la siguiente oración. Padre celestial, te doy gracias porque eres mi Señor, mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Si yo muero, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escucharnos, te bendecimos, y recuerda que lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Bendiciones. Ignition, liftoff.
Si este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.